Bien, estamos de regreso haciendo radio Universidad Austral de Chile en compañía de Víctor Godoy. ¿Cómo estás, Víctor? Hola Miguel, aquí estamos. Estás preparando una nueva entrega de Melipulli, del programa de la sede Al de Puerto Montt mediodía. para el Sí. mediodía. Bien. Lo habíamos anunciado, tenemos una conversación, una entrevista con la Seremi de la Ciencia, la Investigación, el Desarrollo y el Conocimiento, Olga Barbosa. Olga, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando? Sí, lo escucho. Hola Miguel, hola Víctor, buen día. Hola, hola. Un gusto. Perfecto. Igualmente. Perfecto. Perfecto, bienvenida. Teníamos pendiente esta conversación desde hace algunas semanas. Ya para nosotros es habitual y lo queremos agradecer, conversar con la Seremi de la Ciencia, la Innovación, el Desarrollo y el Conocimiento para actualizar lo que un tema que para nosotros es relevante durante este periodo y tiene que ver con la forma en la que la preocupación social por la salud y el desarrollo de la ciencia se han ido colaborando durante esta emergencia sanitaria. Tal vez la noticia del día de hoy, hay otras noticias también, pero desde la región de Los Ríos es el eventual y gradual desconfinamiento que se ha anunciado particularmente casi en formato piloto para la región de Los Ríos y para la región de Aysén. Pero bueno, saludémonos e iniciemos la conversación, ¿te parece? Sí. Bueno, quiero agradecerle a ustedes el espacio. Me encantaría que podamos coordinar las agendas de forma que podamos siempre estar contándoles. Me encantaría poder estar contándoles a ustedes y a toda la gente que nos escucha las cosas que vamos haciendo, porque creo que dentro de todas las cosas que han ocurrido y esta, digamos, tragedia al final, pues tragedia, dificultad, desafíos que se nos generan con la pandemia, creo que es el momento también de mostrar cómo la ciencia, el conocimiento, la innovación, la tecnología se ponen al servicio de las personas, que es algo que ustedes saben que es como aquí como la bandera de esta Seremi y del Ministerio. Así que creo que es tiempo para, digamos, de que tenemos para conversar sobre eso. Víctor. Sí, bueno, Olga, un gusto primero y además recordar que en el caso de la región de Los Ríos, la instalación primero de la Seremi en toda la macrozona sur implica también tener una perspectiva que es más que solamente la nuestra, digamos, ¿no? Y la que podría traducirse efectivamente en esta política de flexibilizar los mecanismos de control de la pandemia para nuestra región. Desde esa perspectiva yo creo que podría ser una buena entrada. ¿Qué pasa con el resto de las regiones del sur? ¿Cómo ha sido este proceso que entiendo que significa estar permanentemente conversando con todos, digamos, con todas las regiones? Sí. Bueno, hemos estado de hecho conversando bastante entre las Seremis y obviamente con nuestra subsecretaria acerca de los desafíos que han implicado esta instalación. Está claro que nosotros como ministerio llegamos a instalarnos en medio, o al principio incluso en mi caso, de la crisis social y luego también de esta pandemia. Sin embargo, también la instalación en sí misma es un desafío gigantesco y principalmente diríamos que es por el tema de la centralización que tiene nuestro país. Entonces, yo quiero decir que por un lado, este es un ministerio que es desconcentrado, por tanto, además trabaja en macrozonas y tiene cierta independencia, pero por otro lado, si bien el ministerio aparece al mismo tiempo que la ley de descentralización, todavía hay ciertos desacopios, ¿ya? Y yo creo que eso es súper relevante y que nos afecta un montón a las regiones. Y eso tiene mucho que ver con la pandemia también, porque en el fondo las medidas, sabemos, un poco porque Chile es muy centralista y por otro lado porque las pandemias, según la OMS y otras instituciones internacionales, se manejan de manera vertical, ¿ya? Y con una línea bien estricta, nos ha permitido, o sea, en el fondo nos ha empujado a movernos dentro de las flexibilidades que existen. Entonces, en ese contexto, las tres regiones que me toca manejar tienen realidades relativamente parecidas y yo creo que la oportunidad de ser Seremi de una región en este contexto y haber podido ingresar, por ejemplo, a los comités operativos de emergencia, ser parte de los gabinetes regionales, ser parte de las mesas sociales que han sido tremendamente enriquecedoras, ha permitido también poder generar colaboración entre las regiones. Ya en cosas que probablemente antes no necesariamente iban a ocurrir, porque en el fondo los gobiernos regionales están súper concentrados en poder resolver los problemas de la región.
Aquí en este caso hay muchas, por ejemplo, cosas que yo aprendo en la mesa social de los lagos, yo la comento en la mesa social de los ríos, entonces se generan lazos y de hecho estamos intentando hacer en ese mismo contexto, junto con Araucanía también, digamos un programa comunicacional que sea un poco más unitario entre la macrorregión para poder apoyar en el fondo las medidas que tenemos que tomar en el contexto de la pandemia y para que en el fondo no sea solamente el gobierno el único interlocutor, ¿ya? Porque en el fondo aquí necesitamos las voces de todos y de todas para poder salir de esto. Sí, y eso por un lado, y por el otro lado, porque a nosotros nos llega la otra demanda, que es la demanda local. De hecho, nosotros hoy en la tarde tenemos una reunión con Panguipulli, o sea, la otra semana vamos a hacer un encuentro sobre precisamente comunicación del riesgo y el desastre, y eso es una necesidad bien especial en las localidades, en las comunas en especial, porque allí es donde más difícil es precisamente la relación en términos de la pandemia, porque la información, no hay espacio, no hay grandes medios donde uno pudiese concentrar la información, no está toda disponible, cuesta que circula mucho más por redes sociales que por otra vía. O sea, hay cuando esto se lleva al plano de lo local, y en especial no a las cabezas regionales, cambia un poco el tono de la conversación. O sea, ahí hay necesidades de, por ejemplo, de los equipos de salud, de poder tener no solamente información, sino además recursos suficientes al final como para poder estar con la comunidad, porque es una comunidad que no necesariamente puede sobreponerse a una cuestión como esta, digamos, por ejemplo, las medidas de confinamiento. O sea, en comuna eso es más difícil de hacer, de hecho. Sí, o sea, en ese contexto es importante tampoco repetir ese mismo centralismo, ¿cierto? Claro, centralizando todo en Valdivia, y eso lo sabemos. Y por mi participación en el Comité Operativo de Emergencia de esta región, yo me entero y veo cómo se generan acciones que están fuera, obviamente, de mi ámbito de acción, ¿sí? Pero que en el fondo esas acciones se generan con comunas, y las comunas y las necesidades de las comunas están constantemente representadas o expresadas en ese comité. A mí me gustaría mucho, o sea, y me da en el fondo un montón, me genera un poco de frustración, tengo que decirlo, el hecho de que me haya tocado la instalación en estas condiciones, porque instalación significa también, ¿cierto?, no tener vehículo fiscal todavía, tener problemas para salir, una serie de cosas administrativas que pueden sonar súper triviales, pero cuando uno las aprende te das cuenta que en realidad no son triviales, que tienen que ver con una serie de responsabilidades, reglamentos, etcétera. Y yo no he podido salir a regiones, a las comunas como hubiese querido. Alcancé a hacer algunos viajes antes de que ocurriera la pandemia. Y es por eso que yo creo que la labor de la radio es tan importante. Y eso hemos intentado con la persona con quien yo trabajo, con Francisco, en comunicaciones, que está en constante comunicación con ustedes, que necesitamos llegar a las radios locales. O sea, además sabemos que las radios en las comunas, además han tomado, o sea, yo creo que ese es como casi parecido a lo que ocurrió con el terremoto, con el último terremoto. Las radios son la resiliencia del sistema. Las radios hoy en día están siendo ocupadas a nivel comunal para poder hacer clases. No, claro, sí. Y cuando en el fondo ocurren desastres naturales, son las radios las que en el fondo comunican. Entonces yo creo que hemos intentado, y les pido ayuda, y si hay alguien que nos está escuchando, yo estoy muy disponible para que podamos conversar, también que podamos abrir la radio a las personas para que puedan preguntar, ¿ya? Además, claro. Sí, de hecho lo aprovecho de mencionar nomás, y puede ser interesante que participe también Francisco en ello. El día lunes va a haber un encuentro más bien sobre comunicación con radios locales, con periodistas locales de la comuna de Panguipulli, que está asociado al trabajo que ellos están realizando. Y ese es un ejemplo nomás, digamos, pero bueno, o sea, algo es algo, digamos, hay una necesidad ahí que uno tiene también que estar disponible, pero lo podemos conversar más directamente. Y eso por un lado. Yo sé que para la comunidad es importante el tema primero, de cómo este confinamiento se produce, ¿no? Este confinamiento entre comillas, porque en definitiva
lo que hemos estado viendo es que hay una movilidad que no es menor en la región y que tiene que ver con las necesidades laborales, y con los servicios, con un montón de cosas, ¿no? Por otro lado está el tema de lo que se ha llamado la crisis social, digamos, ¿no? Asociada, que es la alimentación, ¿no? Y el empleo, quizá que son los dos grandes ejes, que sí. Entonces eso afecta a la comunidad y eso implica que el confinamiento como tal no es solo el confinamiento. Cuando hay un desconfinamiento, por lo tanto, probablemente esto implique que no solamente se va a utilizar para ir al teatro, digamos, ¿no? Lo más probable es que se articulen formas de economía local más amplias que las que se han estado desarrollando. Nosotros estábamos acostumbrados al toque de queda, por ejemplo, ¿no? Estamos no sé, viendo cómo el funcionamiento del comercio, de las ferias, etcétera. O sea, el desconfinamiento va a implicar una gran cantidad de demandas que no están todavía quizá corriendo, digamos, ¿no? De la propia población me refiero. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque esto es una decisión central de todos modos, pero Sí. ¿cómo lo ven en el ministerio? Ya, bueno, en realidad ni siquiera hemos alcanzado a nivel de ministerio a hablar de desconfinamiento, de Ministerio de Ciencia, ¿ok? Ajá, sí. Esto lo hemos conversado aquí a nivel regional, tuvimos la noticia ayer, justo más o menos al mismo tiempo de que se aprobó, que podemos conversar un ratito más de eso, el programa de vigilancia activa epidemiológica que llevamos trabajando un mes y medio, programando, y lo aprobó el CORE, ya en el plenario, de forma unánime, ¿ya? Eso es una acción subnacional, es decir, una acción regional que nosotros no podíamos esperar que fuera una orden a nivel nacional, ¿ya? Y que en el fondo, Sí, claro. en ese sentido, agradezco a los CORE y vamos a conversar un poquito más de eso. Pero en el fondo, este desconfinamiento está basado en que nosotros cumplimos ciertos índices que incluso están determinados por la OMS que nos permiten cierto desconfinamiento. Ahora, lo que más vamos a hacer hincapié y lo que estamos haciendo hincapié, hoy día se están bajando todos los protocolos, hoy día en la tarde va a estar, o sea, hoy día se van a hacer varios anuncios durante el día, entre ellos también se va a anunciar el cordón sanitario de la región. Ya, eso también es algo que veníamos pidiendo hace un montón de tiempo y finalmente es una realidad. Entonces, por un lado existe el desconfinamiento, pero esperamos que entonces, si es que tenemos un cordón sanitario, podamos también en el fondo que se reactive la economía local por los empleos que tú mismo estás mencionando aquí. Y aquí creo que hay hartas cosas interesantes. Por ejemplo, lo comentabas de lo de las ferias. Hay un trabajo que está haciendo Activa Valdivia junto con la municipalidad, pero se tiene que avanzar hacia otras ferias para poder demarcar la distancia que tenemos que tener cuando vamos a la feria, ¿ya? Después, por ejemplo, se está junto coordinando con los municipios. Ustedes saben que nosotros hicimos con ingeniería, perdón, con el dinero del, digamos, presupuesto de gobierno regional, se hicieron alrededor de 2.000 escudos faciales, hasta 10.000 van a llegar, y esos ahora también se están repartiendo no solo dentro de las instituciones, sino que afuera. Y ahí estamos coordinándonos con el DESAM, por ejemplo, de Valdivia, y después vamos a hacerlo ya le entregamos a varios APS, porque hay que ir a la gente en la calle, ¿cierto? En el fondo, la gente que está vendiendo en la feria, la señora que atiende el kiosco, en el fondo tenemos que, todas las medidas de prevención tienen que ahora bajar a la comunidad, y en ningún momento tenemos que relajarnos con ese tema. O sea, entendemos que el cine es un tema, tenemos un cine en Valdivia, ahí la autoridad sanitaria se va a preocupar obviamente de que se cumplan las medidas, pero en el fondo hay una serie de otras cosas como tú estás mencionando, por ejemplo en las comunas en donde se va a reactivar el turismo, también en un nivel mucho más bajo. Ahora no olvidemos también que nosotros tenemos el eclipse en diciembre, entonces estas son cosas que en el caso del turismo nos va a permitir estar súper preparados para diciembre, pero si lo hacemos mal ahora no va a haber eclipse. ¿Me explico? En el fondo no va a haber eclipse. Claro, de hecho entiendo que se está conversando directamente con las empresas turísticas respecto no solo al eclipse, sino que de ahora, de lo que va a suceder hoy, mañana, y eso seguramente va a ser noticia en estas horas, digamos, porque en definitiva hay una presión que es natural que suceda, pero también implica, desde el punto de vista de la gestión pública,
cuáles son los efectos que tiene en estos otros elementos, que me parece que es relevante lo que acaba de decir, o sea, que no vaya a ser que nos quedemos hasta sin eclipse, ¿no? Sí, porque pero por lo del PIC, ¿eh? Por lo del PIC, porque le he visto los Twitter a Ricardo Baez Ayates, digamos que es un conocido de los que ha hecho análisis de modelamiento matemático, y los Twitter son de ese calibre, digamos, o sea, no, sí, podemos provocar el segundo PIC, ¿no? sí, ahora aquí, y yo lo voy a volver a recalcar, aquí la prioridad es la vida de las personas, no otra cosa, ¿ya? Y en ese contexto es que estoy siendo majadera en el tema de que las medidas de protocolos de higiene, ¿cierto? Y de prevención del COVID no se relajan. Aquí lo único que está sucediendo es que se están abriendo ciertos espacios a un nivel de aforo que está determinado, y eso va a estar determinado en la entrada, y va a haber mucho, o sea, hay un movimiento gigantesco que va a ocurrir, ¿cierto?, del gobierno regional para poder apoyar a la entidad fiscalizadora, ¿ya? Ya. Eso también los servicios van a ayudar, el intendente lo va a anunciar más rato, pero en el fondo todos los servicios estamos poniéndonos a disposición para que esa fiscalización sea efectiva, y no solo en Valdivia, sino que en cada una de las comunas. También, perdón. No, que el propio cordón sanitario además implica varias decenas de personas, ¿no? Por ejemplo. Sí, varias decenas de personas que son 24/7. Claro, claro. Me parece que es relevante que, porque ya lo mencionabas, el tema del programa de vigilancia epidemiológica activa, ¿en qué consiste, qué implicancias en la práctica tiene para la población? Bueno, ese programa es un programa que busca hacer detección y trazabilidad, obviamente, de poblaciones de riesgo. Son poblaciones en particular, ¿ya? Por ejemplo, que tienen alto riesgo de ser contagiadas o ser contagiantes. Por ejemplo, las personas en salud que trabajan directamente con pacientes COVID, o por ejemplo personas que tienen alto riesgo y vulnerabilidad respecto del COVID, que son por ejemplo las personas que residen en los LEAM, ¿ya? Entonces porque son todos adultos mayores. Por ejemplo, en ese caso, entonces, lo que busca este programa de vigilancia activa es durante 6 meses estar haciendo muestreos masivos en diferentes grupos con un diseño que también es dinámico. O sea, en un principio va a haber una especie como de censo, ¿cierto? Para saber que todos estén sanos, entre comillas, ¿cierto? Y detectar eventualmente a alguien que esté asintomático o que está enfermo, para luego poder determinar un segundo diseño que va a permitir estar todo el tiempo muestreando, y muchas personas van a ser muestreadas, incluso puede ser semanalmente. Eso es en toda la región, ¿ya? Son alrededor de 45.000 muestras finalmente, ¿ya? Y eso es súper importante porque eso una de las cosas que permite es que, o sea, digamos, lo que busca es no colapsar el sistema de salud. Imagínate que se enfermaran las personas de un LEAM. Los adultos mayores, la probabilidad de terminar, desgraciadamente, en respiración mecánica es como de un 70%. Entonces, eso significa colapsar el sistema y poner en riesgo la vida de muchos adultos mayores. Entonces, es súper importante que se haya aprobado este proyecto. Y ahí quiero recalcar y quiero agradecer al Consejo Regional, que primero la Comisión Mixta lo aprobó unánimemente y después lo aprobó en el plenario unánimemente. Y esto es un ejemplo de vuelta de cómo un trabajo de epidemiología que usualmente estaba enfocado en ciencias veterinarias es modificado, que esto lo hemos conversado antes, esto es una adaptación, esto es una innovación para poder ser aplicado en humanos, y esto ya fue probado, ¿eh? Ya hubo un piloto. Ahora en el fondo sí, claro, ya la investigación es el programa, y el programa tiene que comenzar cuanto antes. Perfecto. ¿Esto no se está haciendo en otras regiones? No. En otras regiones se han anunciado así como, bueno, testeo masivo en, no sé, en un establecimiento en particular, pero sí, esta coordinación regional, o sea, y de hecho primero se hizo antes acá. Lo que pasa es que
ya sabemos cómo es el centralismo. Entonces, es la única región que lo está haciendo, ahora lo comienza a hacer, ¿cierto?, de manera coordinada con todos los establecimientos de la región. Al mismo tiempo hay que recordar que en paralelo bajó presupuesto, y eso lo anunciaba la Seremi Salud, para hacer mayores testeos en los APS. Entonces, el nivel de testeo va a aumentar casi exponencialmente en nuestra región. Ya, lo cual es muy importante, porque en el fondo, sobre todo, nosotros no sabíamos que se venía el desconfinamiento, ¿ya? Mientras hemos estado preparando este programa, pero claramente nos deja mucho mejor pie tener un desconfinamiento, ¿cierto? Y con este programa funcionando al mismo tiempo, a pesar de que no muestre a las mismas personas, ¿te fijas? Pero vamos a seguir protegiendo a las personas que son las que mantienen el sistema sanitario, y por otro lado a las personas que pueden ser más vulnerables y sufrir, digamos, correr riesgo de vida en masa, digamos. Claro, bueno, el vaso medio vacío es que lo que debiéramos tener es un sistema nacional de esto, digamos, de vigilancia. Sí, pero se estaba hablando, Víctor, mira, yo todos los jueves participo en la mesa, todos los jueves participo en la comisión del Senado, en la comisión mixta de salud y desafío futuro. Se escucha un zumbido enorme. Yo creo que ahí está. Ahí está. En esa comisión está además todo el consejo asesor del Ministerio de Salud. Obviamente los parlamentarios que son parte de esa comisión, la dirige la senadora Goich, que es la presidenta de la Cámara, o sea, digamos, de la Comisión de Salud, y también está el Colegio Médico presente. Y entonces es bien interesante las cosas que suceden, porque no solo es interesante lo que se conversa y nos podemos poner al día, sino que es increíble como nosotras, porque voy con mi suplente, digamos, otra colega Seremi del norte, Margarita Lai, como ahí se tienen que enterar de las cosas que estamos haciendo en regiones. O sea, de repente alguien dijo, sí, testeo vacío, y era como, pido la palabra. O por ejemplo, se está hablando mucho ahora del monitoreo de aguas servidas. No sé si hayan escuchado de eso, pero varios otros países, Italia, otros países habían comenzado este muestreo en aguas servidas, porque es posible encontrar trazas del virus y entonces poder determinar y zonificar. Bueno, eso se está haciendo hace más de un mes y medio en 4 regiones del país. En Maule, ¿dónde está Chillán? Biobío. No, porque la región nueva, uy, qué terrible, se me olvidó. Ñuble. Ya, Ñuble, en Ñuble, Biobío, en Valparaíso y en la región de Coquimbo. Hay pilotos que están funcionando hace un montón de tiempo. Y si no hubiésemos estado nosotros sentados ahí, nunca se enteran, digamos. Sí, alguna vez salió en la prensa, de hecho, sí. Eso por un lado. En la región, ¿cuánto dijimos? ¿Cuántos testeos se van a hacer? En total son 45.000. 45.000. Solo de este programa. ¿Qué capacidad de despliegue territorial o de descentralización geográfica hay para aplicarlo? Es toda la región, y en el fondo, como son instituciones, en el fondo son, por ejemplo, los centros Sename, los LEAM, entonces depende de dónde estén estos dispositivos, como le llaman, es donde entonces se va a acaparar toda la región. Y esto se va a implementar con un equipo central, ¿va a incorporarse equipos comunales? ¿Cómo va a ser? Mira la costumbre. El programa de vigilancia activa lo va a hacer la Universidad Austral y está a cargo de Claudio Verdugo como cabeza, pero es todo un equipo, de 15 personas, y es importante destacar que en el fondo, lo otro que no expliqué va a ser en pooling y con salivas. En pooling significa que nosotros testeamos 10 personas en un mismo tubo, por decirlo así, ¿ya? Pero sabemos quiénes son esas 10 personas, por tanto, si esa muestra sale positiva, entonces se abre ese pool y en el fondo se testean a esas 10 personas. Se busca quién es él o la que está positiva. Entonces, como es en saliva,
es un sistema bien interesante porque el equipo completo también se encarga de ir a hacer la toma de muestra, pero es una autotoma de muestra. Entonces, se preparan estos paquetes, ¿cierto? En donde va el medio de cultivo con un paquete que yo ya lo he visto, ¿cierto? Son 3 bolsas, una serie digamos, de medidas de seguridad y con un instructivo. Y en el fondo se hace el proceso de toma de muestra, que tiene que ser en ayuna, y luego se recoge y se lleva al laboratorio. Entonces, este equipo de 13 personas, 13, 15 personas, hacen el tema completo, ¿ya? Lo importante es que se tienen reuniones semanales con la Seremi de Salud y bueno, conmigo y con el puesto mando de salud para poder ir determinando según los resultados si es que hay que ir haciendo modificaciones al diseño de muestreo. ¿Ya? Está claro. Nos queda, estamos con Olga Barbosa, Seremi de Ciencia, Tecnología y, bueno, el nombre completo del ministerio. CTCI tenemos que decir, CTCI. De CTCI. Y nos queda el tema de los proyectos en su momento adjudicados y que tienen que implementarse, el fondo COVID, ¿no? Sí. Nosotros hemos estado aquí conversando en algún caso con la participación de la Universidad Austral en otros proyectos a nivel nacional, pero ¿qué relevancia tiene para el trabajo de la región? El fondo COVID, bueno, recordemos que entonces fue un fondo de 2.300 millones que se hizo, digamos, en la emergencia del COVID. Eso lo destacamos en aquel momento porque la ANID y en el fondo el ministerio, que todavía tiene, o sea, digamos, el presupuesto que tiene el ministerio, que en realidad lo maneja la ANIDO, tiene muy poca flexibilidad y esto fue, digamos, una muestra de a dónde queremos avanzar, de tener fondos más flexibles. Fue un fondo concursable y en la región de Los Ríos se ganaron dos concursos. Y uno tiene que ver está muy directamente relacionado con lo que estamos hablando recién, con el programa de vigilancia activa. Y hay un integrante de ese grupo que es Cristóbal Verdugo, que ganó ese fondo. Y ese fondo lo que va a hacer es estudiar ese proyecto en particular, que son de 12 meses, va a estudiar cuáles son los mejores diseños de vigilancia activa en Valdivia, Osorno y Temuco. ¿Ya? Y entonces eso es importante porque habla entonces de vuelta de parte de esta macrozona y en el fondo y es importante porque muchos de los resultados que hoy día, por ejemplo, vemos desde el punto de vista de la cantidad de personas con infección activa que vemos en Valdivia, si uno se fija, tiene mucho que ver también con las medidas que se han tomado en las regiones vecinas. Entonces es importante no solo mirarnos nosotros, sino que en el fondo mirar a lo que está sucediendo al lado. Y hay otro proyecto que es muy interesante, que habla de el desarrollo de agricultura urbana y para poder mantener la cadena de abastecimiento de alimentos. Yo no he tenido el agrado todavía de poder conocer a los investigadores de ese programa, pero me pareció súper relevante y muy bueno que hayan sido seleccionados porque ese es un tema que venimos hablando hace tiempo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, que no es lo mismo que la seguridad alimentaria y que es algo que tenemos que trabajar, sobre todo nosotros en regiones. Hemos propuesto huertas urbanas para poder, asociándolas, por ejemplo, a la conservación de humedales. O sea, venimos hablando harto tiempo de las huertas urbanas, entonces me parece súper bien que ese sea un tema relevante a tratar en nuestra región. Perfecto. Bueno, estamos con Olga Barbosa, Seremi de la zona sur del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y creo que se nos reinstaló Miguel, ¿no? Porque habías tenido un desperfecto ahí. ¿Estás? Miguel Ángel Millán. Sí, acabo de regresar a la conexión. La verdad es que me perdí toda la conversación. Siento pudor de tratar de intervenir. Destacar el proyecto de los verdugos. Yo cuando me dijeron que este proyecto va a estar a cargo de Verdugo y Verdugo, había una coordinación y la verdad es que me asusté y que están todos verdugos juntos. No fue todo verdugo. Además, hay unos Acosta, hay una Talanita Plata. Sí. Oye, pero sí destacar eso. Nosotros habíamos conversado con
con Claudio, y era motivo de preocupación en algún minuto esto de que el PCR como única solución de diagnóstico era una suerte de cuello de botella, que se estaban estudiando otras alternativas, digamos que más allá de la adjudicación de un fondo, esto da cuenta de un largo trabajo de los equipos de investigación de la universidad, y no solo de la universidad, sino también abierto y en coordinación con otras universidades, no solo del país, sino del mundo. Por ahí va un poco a propósito de que, claro, cuando uno entra a estos temas desde la adjudicación de un fondo, desde la postulación, diera la impresión de que es solo un episodio y no un largo y sostenido proceso de trabajo. Olga. Y hacia adelante también, porque en el fondo, que lo que estuvimos comentando, me estaba preguntando Víctor, en el fondo si esto finalmente podría terminar siendo un programa nacional. Y sí, podría serlo. Lo interesante es que en el fondo sale desde acá. Ahora, en la región metropolitana, estos programas se pueden aplicar en zonas donde la prevalencia es baja, es decir, no tienes muchos positivos, porque en el fondo si tienes tantos positivos tienes que salir a muestrear individualmente nomás, ¿ya? Pero los lagos, la región de los lagos está muy interesada en que hagamos esto, y tiene las capacidades, porque este tipo de técnicas la usan mucho en veterinaria, y allá tienen la industria del salmón, y entonces la industria del salmón está abierta también a poder aplicar estos protocolos, y aquí es súper importante la colaboración, y entonces el equipo de Claudio Verdugo están disponibles para poder traspasar estos protocolos y que en el fondo lo podamos también instalar en la región de los lagos. Sí, que bien. De desconfinamiento entiendo que ya estuvieron conversando. Sí, lo más importante, que no se relajen las medidas de higiene, seguridad y de los protocolos de COVID. Así, aquí se tienen que mantener, es más, se tienen que reforzar. Y así lo vamos a hacer. Sí, tal vez un comentario final. Creo que alcancé a escuchar algo, pero sí es cierto, el diseño del control de las pandemias es muy vertical, es muy centralizado. Tenemos que actuar como un ejército y bueno, para quienes trabajamos desde la comunicación, sí, tanto autoritarismo que probablemente es necesario no deja de incomodarnos, ¿eh? Digo, la pregunta es cómo lo resignificamos en el contexto de la democracia en la cual queremos convivir y que queremos perfeccionar. A mí me provoca problemas, tal vez son, no sé cómo explicarlo. Lo entiendo, pero como dije hace un rato, en el fondo, o sea, nosotros, yo creo que los números que podemos ver en la región también tienen que ver con esto. O sea, nosotros, digamos, las órdenes siempre han sido las mismas, ¿cierto? Y esta verticalidad y el centralismo. Pero hemos sido capaces de movernos también dentro de ese espectro y tratar de hacerlo más flexible y adaptarnos de la mejor manera posible a cada una de esas, digamos, instrucciones, ¿cierto?, que son unilaterales muchas veces. Sí. Y bueno, y nos guste o no, yo creo que lo que hay que destacar ahora es que en el fondo hemos sido capaces de trabajar dentro de ese espectro y en el fondo que los resultados han sido positivos. Y no vamos a permitir que en el fondo ahora dejen de ser positivos, o sea, vamos a trabajar para que este desconfinamiento no se traduzca en un desastre, obviamente. Y estamos trabajando firme, o sea, desde ayer que el equipo regional no ha parado, hoy día tampoco, y se van a hacer una serie de anuncios a partir desde las 11 hoy día de cómo se va a hacer este desconfinamiento. Sí, eso es, y a lo mejor es un comentario bastante más editorial que operativo respecto de lo que está ocurriendo en este minuto. Es que uno suele tener la impresión como ciudadano que no tiene toda la información, que no está informado de todo lo que está ocurriendo con la oportunidad con la que sí están informadas las autoridades, que uno pierde autonomía, esta autonomía que está tan de moda en nuestras conversaciones y que tanto apreciamos y defendemos en estos días, y es precisamente eso, esa suerte de suspensión de la autonomía lo que a rato nos incomoda, sí, y que no siempre logramos resolver bien. Olga. Lo entendí así también. Yo también estoy haciendo el hincapié del otro más aquí que estas medidas de desconfinamiento tampoco son obligatorias para quienes no se quieren desconfinar. Y eso es súper importante. Aquí no nos están obligando a salir. Sí, me desconecté yo, sí. Sí, yo te sigo escuchando. Sí, te escucho. Ya. Esto no es un llamado a salir. ¿Ya? O sea, en el fondo, lo que quise recalcar con eso es que en el fondo nadie me está obligando a ir a un café, nadie me está obligando a ir al cine, y aquí entonces tiene que primar el sentido común también, ¿sí? Lo que está haciendo en el fondo es abrir, digamos, progresivamente, hacer este desconfinamiento progresivo, y se va a hacer de la mejor manera posible.
Y entonces lo que dije antes es que necesitamos, independiente de lo que tú me estás diciendo y lo valoro y lo respeto, necesitamos insistir en cuáles son las medidas de protocolo para que no nos enfermemos. Sí, sí, Olga Barbosa, Ceremi de la Macrozona Sur del Ministerio de la Ciencia, la Tecnología, el Conocimiento y la Innovación. ¿Lo dije bien en esta oportunidad? Perfecto, conversando con Radio Universidad Austral de Chile, queremos agradecer esta conversación. Víctor, tú tuviste más tiempo en esta conversación, a mí la tecnología me jugó una mala pasada. ¿Qué te parece si aprovechamos el último minuto para despedirnos de Olga? Sí, bueno, agradecer nomás el contacto. Creo que ya lo dijimos varias veces, pero reiterar que el trabajo estos implica estar pendiente de la información, porque o sea, el cúmulo de información va a ser bien intenso y debiera serlo. O sea, en etapa de desconfinamiento debiéramos estar mucho más atentos a la información que antes, incluso, porque antes teníamos cierto resguardo de la situación. Así es que disponibles para ello también. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Gracias. Chao, Muchas gracias. A conectar. Gracias. Muchas gracias entonces. Nos vemos en una próxima. Gracias. Chao. Tengan buen día de temporal. Igual. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a abrigar. Víctor, de regreso de la pausa, entiendo que tú vas a estar con el programa Campus Melipulli, el programa de la Dirección de Vinculación con el medio del campus de la sede de Puerto Montt. ¿Sí? La sede de Puerto Montt. Perfecto. Bien. Te vamos a estar esperando. Gracias. Chao.